Pasamos a la siguiente conferencia con Juan Campos, como decía, buen amigo en profesor de ICEM, en el que nos va a dar una mini conferencia de cómo incorporar la innovación en el entorno digital. Bueno, Juan, bienvenido. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Buenos días a todos. Yo vengo a haceros una primera pregunta y es la siguiente. ¿Cuál pensáis que es la tasa de fracaso de nuevos productos que se lanzan al mercado? Bueno, como estáis tímidos ya tendréis que haber entrado en calor, ¿eh? ¿Quién piensa que es inferior al 50%? Que levante la mano. ¿Nadie pensáis que es inferior al 50%? ¿Quién piensa que es inferior al 60%? Un señor ya ha dicho que es inferior al 60%. ¿Quién cree que es inferior al 70%? ¿Al 80%? Bueno, tú has hecho trampa, has ido a la clase ya, ¿eh? Este que te conozco. ¿Al 90%? Bueno, pues lo que estáis demostrando aquí es que estáis bastante bien informados de cuál es la tasa de fracaso de un nuevo producto que se ha lanzado al mercado. Oscila entre el 70 y el 90%. Eso lo que viene a decirnos es que los profesionales del marketing nos cuesta o desconocemos bastante cuáles son las razones por las que finalmente los compradores toman sus decisiones de compra o los consumidores toman sus decisiones de compra. Y fue a partir de ese dato como yo me animé y me hice la siguiente pregunta. ¿De qué manera o a través de qué técnicas de innovación se puede reducir esa tasa de fracaso? Y fue como empecé a contactar con compañías a nivel mundial para identificar qué es lo que estaban haciendo ellos precisamente para reducir la tasa de fracaso, es decir, incrementar la tasa de éxito de un producto que lanzas al mercado. Y fue como nació pues TBA. Es decir, en el año 2011, en noviembre más o menos, a través de un contacto personal me dice que me ponga en contacto con la empresa Hive. Hive es una compañía fundada en el año 2000 en Alemania, concretamente en Múnich, y ellos son lo que se denomina actualmente como aceleradores de la innovación abierta. Entro en contacto con ellos, ellos están circunscritos exclusivamente al mercado alemán y también tienen presencia, bueno, no tienen presencia fuera de Alemania, pero sí que tienen proyectos fuera de Alemania a través de compañías alemanas. Pues, por ejemplo, Siemens, que aborda un proyecto de crowdsourcing en Brasil y contacta y utiliza su metodología. Entonces llegamos a un acuerdo de colaboración y así fue como nació TBA. Básicamente mi campo de interés es cómo integrar a los consumidores dentro del que es el proceso de innovación. Y a lo largo de lo que es esta charla vais a entender muy bien el por qué ese es mi foco principal. Realmente esta charla hace alusión a una masterclass o pretendo explicar qué es lo que se puede ver en una masterclass y concretamente la que tuvo lugar el 29 de octubre del año pasado, en el que el objetivo fundamental es diseñar un proyecto de co-creación para reducir precisamente esa tasa de fracaso en el desarrollo de nuevos productos. Hay un aspecto que se suele confundir, quizás vosotros no, por aquello, y ya he visto que sois bastante avezados en el tema de la innovación, que es invención, que es aquella idea que uno tiene sobre un posible producto o servicio, pero es la primera idea, e innovación. Innovación ya no es convertir esa idea o invento en producto, proceso o servicio que aporte valor a la sociedad por parte de una compañía o por parte de alguien. Entonces, yo que soy perfil de ciencias, a mí me gustan bastante las ecuaciones y hay una ecuación que me encanta, que me parece excelente, que es esta. Es decir, innovación es igual a invención por comercialización. No más, como se suele ver a veces, adopción o comercialización. ¿Qué significa esto? Que las ideas per se carecen de valor. Ya sé que lo que voy a decir es muy fuerte, pero carecen de valor. Una idea per se no añade valor. Sin la comercialización, es decir, sin alguien u organización que la comercialice. Entonces, si
Imaginaos, innovación igual a invención, es decir, tenemos ideas, pero somos incapaces de comercializarla, no hay innovación. Imaginaos que no hay ideas para comercializar, tampoco hay innovación. ¿Queda claro? Es decir, innovación igual a invención por comercialización. ¿Qué significa esto? Que a veces, y sobre todo si pertenecemos a un departamento de I+D, le damos muchísimo peso a la invención, al mundo de las ideas. Y desde mi opinión, lo que tiene realmente importancia es la comercialización. Es la comercialización, de verdad. Xerox inventó todo lo que es la parte inventó el ratón, inventó lo que era la interfaz gráfico, etc. Pero hasta que nos llegó Apple y Microsoft, Xerox no sabía qué hacer con ese tipo de ideas, ni con ese tipo de inventos. La clave de Microsoft y la clave de Apple fue que encontraron un modelo de cómo comercializar esas ideas. Innovar por naturaleza es algo incierto y que hay que asumir riesgos. Y estas incertidumbres vienen sobre todo de dos fuentes principales. Una, relacionada con el entorno de mercado, es decir, ¿qué quieren mis clientes? ¿Cuál es el potencial o qué nuevas funcionalidades puedo ofrecerles? ¿Y cuál es el potencial de crecimiento de ese mercado? De verdad que, mira, hoy está teniendo lugar, empezó ayer, el South Summit. Os aseguro que todos los emprendedores que están allí, lo primero que han hecho es identificar qué necesidad o cuál es el problema para el cual diseñar una solución que quiero cubrir. Y sobre todo, lo que les preguntan los inversores que para invertir en su idea es cuál es el potencial de ese mercado. ¿Cómo vas a retribuirme? Es decir, ¿cómo voy a obtener un retorno de la inversión que haga en tu idea? Y el otro es la incertidumbre relacionada con aspectos tecnológicos. Acabamos de ver a Pedro explicarnos el Wearable Technologies. Saber o identificar qué solución es la que me va a permitir construir, o más que qué solución no, qué tecnología es la que me va a permitir construir una solución para satisfacer las necesidades o requerimientos o funcionalidades de ese consumidor, es justamente otro de los retos a los que y otros de los, digamos, fuentes de incertidumbre a los que se enfrenta la innovación. Pero bueno, veo que estáis muy callados, así que os voy a hacer pensar. Os pido que en 45 segundos contéis el mayor número posible de números, empezando por el 1. Empezar ya. Ya. ¿Quiénes habéis llegado a 12? 1, 2, 3. ¿Por debajo de 12? ¿A 13? Allí hay 14. 15. 16. 16. 16 a la 1, 16 a las 2. Bueno, no habéis llegado nadie a 16. Lo que ¿Cuánto? Aquí hay una avezada que ha llegado a 51, Elena. Pero yo creo que 30, 53. Sí. Exacto. ¿Hasta cuál has llegado? Hasta el 53. Bueno, está claro que tanto Elena, y no conozco tu nombre, evidentemente conocen este ejercicio. Con lo cual,
es evidente que lo que les ha permitido es llegar a esas cifras. Y ahora, si os pongo esto, realmente os da una idea de la importancia que tiene el utilizar un marco teórico que te permita innovar, o un modelo que te permita innovar. De esta manera, evidentemente, nadie os va a garantizar el éxito en la innovación. Absolutamente nadie. Pero sí que al menos te permite reducir el número de errores que puedes cometer durante el proceso de innovación. Si analizamos lo que es el clásico modelo en cascada de lo que es el proceso de innovación, que está representado por el típico embudo, esto se parece mucho al funnel de ventas. Si aquí tenéis algún perfil de marketing y comercial, pues os recordará. Bueno, pues el funnel de ventas no es ni más ni menos que una serie de etapas en las que se va reduciendo los inputs, es decir, las ideas, los proyectos, hasta llegar a un producto final. ¿De acuerdo? Bueno, pues para reducir lo que es la incertidumbre, las incertidumbres que hemos visto anteriormente, tanto la de mercado como la tecnológica, necesitamos dos tipos de información. Por un lado, información sobre la necesidad, e información sobre la necesidad la vamos a obtener en las primeras etapas de este proceso de innovación, e información sobre la solución. Estos dos tipos de informaciones son los ingredientes esenciales de cualquier proceso de innovación. Es decir, imaginaos la marmita esta de Asterix y Obelix y ponéis ahí información sobre la necesidad e información sobre la solución, lo movéis y obtenéis la poción mágica. Pero insisto, nadie os garantiza que vayáis a tener éxito con esa innovación, pero sí reducir lo que es el número de errores. ¿Por qué es importante la información sobre la necesidad? Bueno, es importante porque nos va a permitir hacer las cosas que hay que hacer correctas. Es decir, lo que queremos es identificar cuáles son las necesidades de esos clientes, cuáles son y en muchas ocasiones más que las necesidades de esos clientes, las que no están satisfechas por un determinado producto. Y eso no es sencillo a veces de conseguir. Y esto, sobre todo, lo que nos va a permitir es dotar de eficacia al proceso de innovación. Perdona, hay un aspecto que es importante sobre la información de la necesidad, y es algo que en inglés se denomina sticky. Sticky, para que lo simbolicéis, imaginaos que vais andando por la calle y de repente pisáis un chicle, el chicle os deja adherido al suelo. Entonces, este tipo de información, es decir, la información sobre la necesidad, no es una información evidente, no es una información explícita. Entonces, hay un término que es el grado de adherencia, que lo que trata de explicar es, o se define como el grado de esfuerzo que tienes que hacer para trasladar una unidad de información o de conocimiento de un lado a otro, y concretamente de forma que el destinatario pueda hacer uso de esa unidad de información o de conocimiento. Eso es el grado de adherencia. Bueno, pues digamos, la información sobre la necesidad es altamente adherente. Es decir, es una información que está muy impregnada y es complicado de transmitir. Muy, muy complicado. O sea, transmitir cuáles son las creencias, los valores, las actitudes del comportamiento interno del consumidor no es nada sencillo. Ya os lo anticipo. Y luego vamos a ver un vídeo en el que se explica un poco más en tono de humor. El otro aspecto es la información sobre la solución. Es decir, por un lado tenemos la necesidad, vale, ¿y ahora qué hago yo con esa necesidad? ¿Cómo la resuelvo? Es decir, ¿qué tipo de oferta me va a permitir satisfacer esa necesidad? Bueno, pues en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos hablando de innovaciones incrementales, es decir, de mejoras, por ejemplo, para este dispositivo, pues lo que es el conocimiento dentro de la organización es muy adecuado. Probablemente la compañía que se dedique a desarrollar y a fabricar este tipo de dispositivos, sobre todo lo que es el interior, sean los que mejor conocen estos dispositivos. Pero ¿qué ocurre si lo que tú quieres es abordar una innovación radical? Algo completamente diferente. Lo mejor es que abras tus fronteras de la compañía, derribes esos muros de la organización y
incorpores información externa. Esto es lo que se denomina como sesgo de la búsqueda local. Si tú simplemente te limitas a buscar información sobre la solución dentro de lo que ya conoces, difícilmente lo que vayas a ofrecer al mercado vaya a ser radical y disruptivo. No, porque no lo sabes. Y probablemente si lo combinas con información externa, sea como empieces a obtener ese tipo de innovación. Vale. Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las medidas precisamente para superar el stickiness de... ¿Cuáles son las medidas para superar lo que es el grado de adherencia de la información sobre la necesidad y los problemas de búsqueda local de la información de la solución? Bueno, casi os lo he adelantado. Lo que a mí me vinieron a decir la gente de Hive era que la respuesta es la integración del usuario. ¿Qué mejor que incorporar a tus potenciales consumidores dentro de lo que es tu proceso de innovación? Pero eso que parece muy sencillo y evidente desde un punto de vista teórico, no es nada sencillo ni evidente. Estaba viendo tu presentación antes, Elena, y casi está al mismo nivel de complejidad, ¿eh? O sea que sobre el tema de las emociones. En todas las etapas del proceso de innovación. Antes, el concepto tradicional era que lo que es el proceso de innovación cerrado, el laboratorio es mi mundo, es decir, todas las ideas surgían dentro de la I+D de la propia organización, y ahora el mundo es mi laboratorio. Y además, algo que es fundamental, y es que el aprendizaje se crea en los puntos de contacto con el consumidor. Con lo cual, incrementar los puntos de contacto con el consumidor. Eso es vital. Pero vamos, que no sorprenda que las organizaciones quieran que vosotros participéis en su proceso de innovación. O sea, que aquí yo estoy como consultor de esta tecnología, pero al mismo tiempo soy consumidor. O sea. Entonces, aquí hay un término, que además antes lo ha mencionado Elena, que es el de la cocreación. Y es cierto que la cocreación se puede hacer con multitud de agentes de interés, pero en mi caso me voy a centrar sobre todo en los consumidores. Y me encanta esta definición, porque es un proceso activo, creativo y social, colaborativo, es decir, y completamente voluntario, en el que entre fabricantes y usuarios, que es iniciado por la empresa para crear valor para los clientes. Eso es fundamental, crear valor para los clientes. Para los que estáis haciendo la foto os dejo, pero la podéis luego descargar, la presentación. Bueno, pero ¿por qué está tan de moda la cocreación ahora? ¿Por qué pensáis? Bueno, pues en primer lugar, ¿os acordáis cómo ha empezado la charla? Por esto. Es decir, ayuda a reducir significativamente la tasa o los ratios de fracaso del lanzamiento de nuevos productos. Como se ha demostrado en la multitud de productos que ya han sido lanzados gracias al uso de este tipo de técnicas. Uno de ellos, y además podéis ver un vídeo en el que se explica muy bien el caso, es el de Nivea. El desodorante Black & White de Nivea ha utilizado varias de esas técnicas. Que como sabéis es Beiersdorf la compañía que está detrás de Nivea. Los danoninos. Los danoninos, prácticamente lo que es la combinación y el diseño del envase, fue hecho por mamás. Fueron mamás las que estaban ahí colaborando con la empresa Danone para diseñarlo. Y por supuesto, el empoderamiento que ha proporcionado las nuevas tecnologías al consumidor. Las nuevas formas de interactuar que tenemos con las compañías, a las que les exigimos un trato mucho más igualitario, mucho más transparente, y en el que en este momento cualquier post o Twitter o tweet que pongamos en nuestro Twitter es que les hace temblar. Es decir, en este momento tenemos un control increíble y una fuerza increíble sobre nuestras decisiones de compra. Con lo cual también están cambiando las técnicas de aproximación a ese tipo de cliente. Conclusión. Si gracias a la web 2.0 los consumidores están cambiando, dejemos de utilizar las mismas técnicas que veníamos utilizando de investigación hasta ahora.
sobre todo si queremos obtener o hacer uso de ese poder de las comunidades que hay actualmente. Entonces ahora viene un vídeo que espero que os guste. Y que si hay alguien que utiliza método Focus Group dentro de aquí, o los que vayan a visionarlo, que no se enfaden. A ver. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. I wouldn't. Ugh. And this added to wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? You know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, Yeah. it didn't roll. Then maybe I would think about buying one. Nice try. The wheel. Bueno, suele pasar esto. Es decir, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en esta situación? En esta situación se le presentaba una idea disruptiva, es decir, utilizar la rueda para poder desplazar más fácilmente peso. ¿Y qué le ocurría a ellos? Dos cosas. Básicamente, ellos, este tipo digamos, de métodos tradicionales de investigación requieren de racionalidad por parte de la persona a quien tú le estás preguntando. Y la racionalidad requiere, primero, supone autocensura. Y en segundo lugar, aceptación social. Fijaos que ellos dicen, la forma redonda me produce, no sé, me genera disturbing, dicen, es decir, resquemor. Y no habría una versión cuadrada. ¿Por qué? Porque realmente ellos están bajo lo que conocen. Es que es muy difícil. Hay en este momento una situación en la que tú dices, quiero averiguar nuevas funcionalidades o nuevas necesidades, pero por otra parte tú estás circunscrito a lo que conoces, es decir, a tu paradigma conceptual. Entonces, por eso le proponen, oye, y la rueda cuadrada, que así no permite moverse, es decir, se han cargado totalmente la futura innovación, la invención de la rueda. Entonces, fruto de esto es cómo se justifica el uso de nuevas técnicas de investigación. Entonces, a partir de ahí, lo que nace es un conjunto de técnicas. Todas estas técnicas están comprobadas, testadas, han sido desarrolladas por la compañía Hive alemana que os he comentado antes a lo largo de estos 14 años, y hay multitud de ejemplos de éxito en cada una de ellas. Entonces, nos vamos a centrar fundamentalmente en la masterclass. Lo que nos centramos es en 3 técnicas, que son las que os voy a explicar muy someramente en qué consisten. Son técnicas de obtención de Consumer Insights. Consumer Insights es averiguar el comportamiento interno de los consumidores, es decir, cuáles son sus creencias y por qué hacen lo que hacen. Es decir, pero en muchas ocasiones ni siquiera nosotros somos conscientes de por qué compramos algo.
Y de hecho, si nos preguntan en algunas encuestas, ¿usted compraría esto si incorporamos esta funcionalidad? Dices, sí. Pasa un tiempo, incorpora una funcionalidad y no lo compras. No somos conscientes, de verdad. Pensamos mucho menos de lo que pensamos. La otra técnica que también se ve en lo que es la masterclass es el método lead user, que es muy interesante. Y la última es crowdsourcing. Y para finalizar, se da un marco teórico, que es la matriz morfológica, que lo que permite es diseñar cuáles son los parámetros de un proyecto de cocreación. Para responder a las preguntas de cuándo, es decir, en qué etapa del proceso de innovación quieres incorporar a los consumidores, quién, es decir, con qué tipo y perfil de consumidores vas a innovar y cómo. Es decir, qué técnica es la que vas a utilizar, combinación de técnicas. Entonces vamos a empezar por la primera. Antes hemos dicho del potencial del Web 2.0, el empoderamiento de los consumidores. ¿Cuántos de aquí participáis en foros? De 1, 2, en comunidades. Bueno, pues esa información es valiosísima, valiosísima para tratar de averiguar cuáles son vuestras expectativas, cuáles son realmente vuestros comportamientos dentro de lo que es un proceso de compra. Entonces, hay una técnica diseñada por Cosinet en el año 98 y que ha sido adaptada por Hive. Es decir, Hive no utiliza el mismo procedimiento que utiliza Cosinet. Entonces, lo que pretende es un método de investigación cualitativa que lo que busca justamente es conocer un conocimiento profundo de esas actitudes, de esas creencias y naturaleza interna del comportamiento del consumidor, analizando sus conversaciones en las comunidades online. Y cuando hablo de comunidades online, no hablo ni de Facebook, ni de Twitter, ni de ese tipo de redes sociales. O sea, son comunidades online en las que los desarrollos de los contenidos son muy amplios. Es decir, son estilo foros, son estilo comunidades. Entonces, la primera práctica que se imparte dentro de lo que es la masterclass es vamos a sumergirnos dentro de lo que es el proceso de etnografía para identificar consumer insights dentro del mundo de los desodorantes. Antes os he mencionado que uno de los mayores éxitos en el uso de este tipo de esta técnica ha sido el desodorante de Nivea Black and White. Pues a los alumnos lo que se les hace es, se les explica perfectamente cuál es toda la metodología, ven una serie de casos de estudio y a continuación se les da un ejercicio. Es decir, se les hace una serie de preguntas, se les aporta el material correspondiente a lo que son las citas, es decir, las anotaciones que ha hecho diferentes personas dentro de esas comunidades y a continuación empiezan a trabajar. Empiezan a convertirse en etnógrafos y exponen, como veis allá arriba, exactamente cuáles son sus conclusiones. Es decir, que esto es una masterclass que dura 8 horas y es práctica, práctica, práctica. De aquí no vais a salir, evidentemente, en un ejercicio de 1 hora, bueno, de ahí, siendo unos expertos en etnografía, pero sí que vais a tener una idea clara de cuáles son los beneficios y las limitaciones que este tipo de herramientas tiene, que las tiene. La otra técnica que también se aborda y que ahora está muy de moda es el crowdsourcing. El crowdsourcing fue un término acuñado por Jed Hope, que en su artículo publicado en el 2006, The Rise of Crowdsourcing, en la revista Wired, él hizo una definición de crowdsourcing que a mí no es las que más me gustan, y la que más me gusta es la de Darren Brahan, que también es otro especialista en crowdsourcing y que os recomiendo si tenéis oportunidad de leer su libro y queréis profundizar sobre este concepto. En el que él viene a mencionar que es un modelo productivo online distribuido orientado a resolver problemas que aprovecha la inteligencia colectiva de las comunidades online para los propósitos específicos de la organización que lo lanza. Y a partir de aquí surge, bueno, ¿y cuáles son las etapas para implementar un proyecto de crowdsourcing? Básicamente son 8, las definió también Darren Brahan.
La primera es, la empresa tiene un problema. El problema se le plantea a la red. Se convoca a la multitud para que aporte soluciones. Os garantizo que esta, es decir, el convocar a la multitud para que aporte soluciones es la más compleja. Otra vez estamos con el tema de la comercialización. El community manager en este caso es fundamental. Aquí no es tan importante lo que es la plataforma tecnológica como ese otro tipo de roles que son críticos a la hora de convocar a la multitud para que participen en el proceso. Las soluciones son evaluadas y comentadas por la multitud. Se selecciona la mejor recibe una recompensa, que depende del tipo de recompensa, puede ser económica o puede ser a lo mejor un iPad, etcétera. Las que mejor funcionan son las recompensas económicas, pero aquí las personas participan por otras razones, aparte de los incentivos explícitos, sino que también hay un incentivo de reconocimiento, de darse a conocer y competitivo. Es decir, mi solución ha sido seleccionada. La empresa adquiere los derechos de la solución, que este es uno de los mayores problemas que a veces surgen en este tipo de colaboraciones. Oye, ¿quién se queda con los derechos de la IP de la solución que finalmente se implemente? Y se obtienen beneficios o no. Porque esto simplemente no te garantiza que vayas a tener éxito. ¿Cuáles son los propósitos en los cuales se puede utilizar una solución de crowdsourcing? Pues son de lo más variopintos. Desde temas de innovación como el caso de Henkel, pasando por temas de investigación de mercado, que fue lo que hizo Daimler con lo que fue la plataforma de crowdsourcing Smart, que por cierto, a partir de esa investigación de mercado surgió una de los modelos de negocio, concretamente Car2Go. Puedes hacer marketing y relaciones públicas. Hace 2 años en Ome Expo explicamos el caso de cómo utilizar crowdsourcing como plataforma de marketing. Y explicábamos el caso de una compañía alemana, Stihl, que se dedica a fabricar y comercializar cerveza en Austria, imaginaos en Austria, y lo utilizaron para lanzar lo que sería un concepto, bueno, era Flux, la marca, pero era una Sandy aquí, es decir, cerveza con limón. En Austria, ¿os imagináis? La aceptación es compleja. Y por último, contratación de personas. Nosotros somos un caso claro. Nosotros tenemos una plataforma de crowdsourcing para diseñadores y el community manager, en este caso la community manager, la contratamos, es una diseñadora que participó en el proceso que presentó uno de los diseños y la contratamos. Y como todo, esto tiene sus pros y sus contras. Entonces, el siguiente taller que hacemos con los alumnos es identificar cuáles son las oportunidades para los usuarios y para las empresas y cuáles son los riesgos para los usuarios y para las empresas, que los tiene. Entonces se les envía previamente a que tenga lugar la masterclass una información, la analizan y van allí con los deberes hechos para poder hacer este ejercicio. El último método es el del lead user. Y aquí hay que tener cuidado, y he traído esta gráfica para que distingáis entre lead user, que es un usuario pionero e incluso está en la frontera, en el límite del consumidor, y el early adopter. Early adopter es aquel que adopta una tecnología una vez ya comercializada, mientras que el lead user es aquel que tiene una necesidad que no está cubierta por los productos actuales. Para que lo veáis claramente como un ejemplo. Esto es Múnich. Este es el río Isar, y el río Isar está en el parque inglés. Entonces, llegar al parque inglés, a Ton, que es un surfero, le encanta el surf, pues le supone tener que ir cargado con su tabla. Entonces, claro, ir cargado con la tabla hasta la zona del río Isar, donde puedes hacer surf, es bastante cansado. Es decir, cuando llegas allí, lo último que te apetece es hacer surf, como os podéis imaginar. Bueno, pues ya hemos identificado una necesidad que no está cubierta. Allí no pueden pasar con coches en ese parque. ¿Qué pensáis que se le ocurrió a Ton? Y Ton es el típico lead user. Pues construyó un portatablas adaptado a su bicicleta. Esto no lo comercializaba nadie en el mercado le daba esta solución. Pues este es el típico lead user, es decir, es aquel que los productos actuales no satisfacen sus necesidades, pero además tienen conocimientos técnicos suficientes como para proporcionárselas a sí mismo. ¿Y qué ocurre? Que son necesidades tan específicas
que es que a Trek o a Scott o a cualquier fabricante de bicicletas, ¿para qué se va a rebanar los sesos tratando de buscar un portatablas? Si eso lo utilizan, pues a lo mejor 20 frikis que se dedican a hacer surf en el medio de Múnich. Ya tengo que acabar, ¿eh? Porque... Vale. Otro aspecto importante. Marcan tendencias. Es decir, algo que comienza como una necesidad de una única persona, empieza a copiarse y finalmente hay un campeonato en el aeropuerto de Múnich de surf. O sea, es impresionante. O sea, que son auténticos marcadores de tendencias. ¿Y cuál es la dificultad de esta metodología? ¿Cómo localizas a un lead user? Pero seguro que si os hago esa pregunta, y además se hace en el taller, ¿eh? En el taller se plantea un problema y a continuación se les pide a los asistentes, se les da una hoja de perfil de un lead user y tienen que rellenarla. En general, todos conocéis o tenéis un amigo que es capaz, o sea, primero, tiene necesidades que no están cubiertas por los productos actuales y adicionalmente tiene conocimientos técnicos suficientes como para desarrollarlas por sí mismo. ¿Es así? Por aquí dicen que sí, asienten. Sois un público agradecido, ¿eh? Bueno, una vez que hemos visto esas tres técnicas, es decir, tecnografía para identificar consumer insights, crowdsourcing para generación de ideas, evaluación de las mismas e incluso de soluciones y método lead user. Los lead users son perfectos para innovaciones radicales. El crowdsourcing, no esperéis conseguir grandes, al menos bajo el concepto de generación de idea, grandes innovaciones radicales. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Porque estamos circunscritos al paradigma de lo que conocemos. Y entonces, salvo que seas un lead user, no te vas a salir de ese paradigma. A mí me preguntan, oye, ¿qué nuevas funcionalidades puedes introducir en una nevera portátil? No sé si conocéis el caso de Coolest Cooler. Coolest Cooler es una iniciativa de una nevera portátil multiusos o multifuncional. Bueno, pues de una nevera portátil que tú te imaginas, metes el hielo, pones ahí la bebida y ya está, pues este hombre se le han ocurrido introducir pues como 10 funcionalidades adicionales. Escuchar música, llevar los cubiertos, increíble, o sea, el que sea como un carrito para poder tirar. ¿Y sabéis lo que ha conseguido con eso? Pues que en una iniciativa de crowdfunding él solicitaba unos 100.000 euros aproximadamente, no, $100.000 y ha conseguido $13 millones. O sea, no está mal ser un lead user, un inventor. Pero, cuidado, tenéis que aprender. Porque en la primera intentona que él hizo, que pedía, no sé si $150.000, no tuvo éxito. Pero aprendió, fue persistente y consiguió. Bueno, vale, una vez que tenemos identificadas cuáles son las diferentes técnicas, ahora la pregunta que os hacéis es, muy bien, ¿y cómo diseñamos un proyecto de co-creación con los usuarios? Y os hacéis estas preguntas, es decir, ¿cuándo? Es decir, ¿en qué etapa del proceso de innovación quiero incorporar al usuario? ¿Quién? Es decir, ¿con quién quiero hacer ese proyecto de co-creación? Y finalmente, el cómo. Entonces, cada una de estas preguntas en esta matriz viene asociada por una serie de atributos y en función del atributo seleccionado tienes varias opciones. Y es así como realmente al final a los alumnos que asisten a la masterclass son capaces de diseñar un proyecto de co-creación. Entonces se presentan 5 casos. Pues el de una panadería, una lavandería, una empresa de transporte. Es decir, no estamos hablando ni de Apple ni de Google. Es decir, son casos reales, son casos tangibles y problemas reales de ese tipo de compañías. ¿Y cómo son capaces de resolverlos? Además, aquí no hay soluciones correctas e incorrectas. Todas son discutibles y se discuten. Lo que se trata es de aprender. Es decir, construir, medir y aprender.
Y ahora es vuestro turno. Que sepáis que este masterclass se repite el día 23 de octubre, con lo cual todavía estáis a tiempo de participar en la misma. Muchas gracias. No es necesario. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. ¿Alguna pregunta rápida para Juan antes de seguir con Albert sobre cómo integrar los medios físicos a los digitales, cómo integrar la digitalización en el retail? Va a ser que no, ¿eh? ¿Alguna preguntita rápida? ¿No? Pues Juan, lo dicho. Muchísimas gracias y un placer como siempre. A vosotros. Gracias, Juan. Pues...